Les damos la bienvenida a la primera mesa redonda de este sexto congreso de pensamiento católico, Catolicismo e Hispanidad. En esta mesa redonda, titulada Literatura Medieval Hispánica, tenemos el honor de contar con doña Amparo Alba y doña Beatriz Morillas, que nos hablarán de diferentes personajes de la literatura hispánica que seguramente enriquecieron nuestra cultura con sus obras literarias, y a veces una pequeña presentación de las dos ponentes. Doña Amparo Alba es doctora en Teología Semítica y catedrática del área de Estudios Hebreos y Arameos en la Universidad Complutense de Madrid, donde imparte clases desde 1979 de lengua y literatura hebreas y de cultura y religión judías medievales. Está especializada en las manifestaciones culturales de los judíos medievales, pensamiento, literatura, ciencia y mística. Ha desarrollado su investigación principal en las siguientes áreas: literatura, ciencia y cultura de los judíos hispanos medievales, política religiosa judío-cristiana y literatura de conversos, y pensamiento, cábala y mística judía medieval. Y ha participado ininterrumpidamente en diversos proyectos de investigación y ha escrito también numerosos artículos, ensayos sobre temas especializados. Y ya está. Y bueno, doña Beatriz Morillas es graduada en esta universidad, en esta casa, investigadora en formación también aquí, dentro del Departamento de Literaturas Hispánicas y Bibliografía. Y también es miembro del grupo de investigación Literatura Heterodoxia e Imaginación. Y bueno, sin más dilación, pues le cedo la palabra a doña Amparo Alba, que nos hablará sobre la figura del converso Pedro Alfonso y sus obras principales. Muy bien, pues muchas gracias a todos los organizadores por esta moral que tenéis para seguir año tras año lanzando este desafío a la facultad. La idea de tener un congreso que comience por el nombre del catolicismo, que debe ser muy políticamente incorrecto, debe ser. Pero ya sabéis que contáis con una serie de profesores que estamos ahí dispuestos a echaros una mano siempre que sea posible, y desde luego estamos encantadísimos de poder transmitiros alguna de las cosas a gente que viene especialmente porque tiene interés y no porque necesita al final tener una calificación. Bueno, no me voy a entretener porque quiero mantenerme en mi tiempo, y voy a hablar de la figura del converso Pedro Alfonso del siglo XII y de dos de sus obras principales. Al principio uno y eterno, que carece de comienzo y de fin, al omnipotente, al creador de todas las cosas, sabedor de todo, hacedor de todo lo que es su voluntad, al que antepuso a todas las criaturas al hombre, dotándolo de razón y sabiduría, para que sirviéndose de ambas facultades buscara lo justo y huyera de lo que es impedimento para la salvación, sean dados todo honor y toda gloria y sea su admirable nombre bendito por los siglos de los siglos. Amén. Así comienza una de las obras de las que voy a hablar hoy, el tratado polémico y apologético titulado Dialogus o Dialogi, de las dos maneras, pasa en singular o en plural, contra judeos, que compuso presumiblemente hacia 1110 el judío Moisés Sefardí, convertido poco años antes de esta fecha al cristianismo y bautizado entonces con el nombre de Pedro Alfonso. Esta obra, que surge en palabras del propio autor como respuesta a las críticas que sus antiguos correligionarios, una vez que había decidido convertirse al cristianismo, le hacían, pues es el primer ejemplo también de una nueva actitud en la controversia religiosa que años más tarde, sobre todo en el siglo XIII, causaría grandes estragos entre el judaísmo, y que consiste ni más ni menos que en el uso por parte de los polemistas cristianos, ya en esa época la mayoría procedentes del judaísmo, conversos, pues utilizan las mismas fuentes que sustentaban los argumentos de los judíos en todas estas disputas. Voy a comenzar hablando de la biografía, porque de Pedro Alfonso tenemos muy poquitas noticias y en su mayor parte están extraídas de sus propias obras. No sabemos cuándo nació ni dónde, si era originario de Huesca, como se dice, dónde en Huesca se convirtió al cristianismo,
o si habría llegado a Huesca huyendo de algún otro lugar de Al-Ándalus, más del sur de la península. Sabemos, porque él mismo así lo cuenta en sus diálogos, que abandonó su antigua fe, el judaísmo, y abrazó el cristianismo el día 29 de junio de 1106 en la Catedral de Huesca. Y voy a leer el texto en el que lo cuenta. Así pues, habiendo yo llegado con la ayuda de la divina providencia a grado tan excelso de esta fe, me quité el velo de la falsedad y me despojé de la túnica de iniquidad, y fui bautizado en la catedral de la ciudad de Huesca en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, siendo purificado por manos de Esteban, obispo glorioso y legítimo de dicha ciudad. En el momento del bautismo prometí mi fe en los santos apóstoles y en la Santa Iglesia Católica. Sucedió esto en el año del Señor 1106, en el mes de junio, en el día de la muerte de los apóstoles Pedro y Pablo, de donde, por la veneración y recuerdo de aquel apóstol, adopté el nombre de Pedro. Fue mi padrino Alfonso, se entiende primero el batallador, glorioso rey de España, que me sacó de la Sagrada Fuente, por lo cual, añadiendo su nombre al ya citado mío, me impuse el de Pedro Alfonso. En el mismo prólogo, a los diálogos contra los judíos, pues proporciona más datos biográficos, como su nombre de judío, que era Moisés, y se puede sacar la idea de que cuando se convirtió ya era un adulto con bastante renombre y fama en la comunidad judía de la que procedía. Y dice, los judíos que me conocían con anterioridad me tenían por perito en los libros proféticos y en los dichos de los doctores, y en pequeña parte en las artes liberales. Es decir, era experto en Biblia, en literatura rabínica y en artes liberales, que son, pues, como todos sabéis, las ciencias y las letras, las 7 artes liberales, el trivium y el quadrivium. Según esta información, algunos investigadores han intentado situar su nacimiento entre 30 y 40 años antes de su bautismo, es decir, hacia 1076 unos y 1065 otros, pero las mismas bases documentales tienen los unos que los otros. Por lo que se refiere a su muerte, pudo haber ocurrido en Huesca o en algún otro lugar del Reino de Aragón después de 1121, porque en 1121 todavía hay un documento que lo menciona. Bien, su vida se desarrolló en una sociedad inestable, caracterizada por importantes cambios políticos y sociales. Estamos hablando de comienzos del siglo XII, cuando él ya tiene una madurez, la época anterior de la caída de los reinos de taifas en manos de los almorávides, cuyo fanatismo religioso provocó la huida o la conversión al Islam de esa especie de élite judía que se había desarrollado en torno a las cortes musulmanas andalusíes. Es posible que él mismo formara parte de esa élite. Su infancia y su juventud debieron transcurrir en algún lugar de Al-Ándalus, como decimos, probablemente en la taifa zaragozana, que era uno de los reinos islámicos más importantes a nivel político y cultural, y en esta época bajo la dinastía judí, que gobernó hasta 1110. En 1110 Zaragoza fue conquistada por los almorávides, por lo cual pues, es probable que él mismo saliera de esa ciudad en esa época, y luego en 1118 Alfonso el Batallador conquistó Zaragoza, que ya quedó incluida dentro del reino cristiano de Aragón. La taifa musulmana de Zaragoza, como más tarde el reino cristiano de Aragón, contó con una importantísima comunidad judía en la que destacaron poetas, filósofos y científicos, entre los que se encontraba también el judío Moisés Sefardí, luego Pedro Alfonso. Pues este Moisés Pedro debió pertenecer, como he dicho, a esa élite económica y cultural judía que se preocupaba de educar a sus hijos en el estudio de la lengua hebrea, en el dominio de la Biblia y el Talmud, además de en la lengua árabe y su cultura, que incluía también el estudio de la filosofía y de lo que llamaban las ciencias profanas o las ciencias externas, pues medicina, astronomía, matemáticas, todo esto. Bueno, pues quizás sus conocimientos filosóficos y científicos de medicina, astronomía o matemáticas no fueran algo excepcional en el mundo islámico, pero sí en el mundo cristiano, que también estaba en ese momento convulsionado por importantes cambios sociopolíticos y culturales. Era el comienzo del despertar cultural de la Europa cristiana, con la fundación de las escuelas catedralicias como centros de irradiación cultural y el renovado interés por la poesía clásica, el derecho romano, la filosofía. En definitiva, es la época que muchos historiadores han denominado como el Renacimiento del siglo XII. Parece que Pedro Alfonso ejerció la medicina como médico del rey Alfonso I de Aragón y más tarde del rey Enrique I de Inglaterra. Es posible que el padrinazgo real se debiera a una especial relación entre el rey y su médico judío,
y esto incide en la idea de que cuando se convirtió al cristianismo pues ya no era un jovenzuelo. Si, como él afirma, había alcanzado fama como judío culto, es muy probable que para callar el escándalo de su conversión decidiera dejar pronto su tierra y viajar hasta Inglaterra, donde se incorporó al grupo de sabios que rodeaban al rey Enrique I como médico particular, y que esto tuvo que ocurrir antes de 1116, fecha en la que sabemos que tradujo y adaptó varios tratados astronómicos y matemáticos escritos en árabe al latín. En 1120, su discípulo de astronomía, Walcher, prior del monasterio de Malvern, compuso un tratado astronómico en el que se refiere a Pedro Alfonso como su maestro. Desde Inglaterra pasó al norte de Francia, donde compuso su epístola a los peripatéticos de Francia, y ya después se pierde su rastro. Su nombre aparece en un documento de compraventa en una tierra de Zaragoza como uno de los testigos, y ese documento data del 16 de abril de 1121, lo que nos permite afirmar que en esa fecha todavía estaba vivo y estaba en Aragón, donde moriría seguramente después. Bien, tiene una importante obra, es casi el primero de los judíos, aunque sea converso, científicos, que tiene una obra científica, pero no la voy a tratar aquí, me voy a dedicar solamente a sus dos obras principales, que son de tipo didáctico y apologético: La Disciplina Clericalis y los Diálogos contra Judeos. No se sabe, voy a hablar primero, he traído el de Disciplina Clerical, el otro con los míos me lo he dejado en el otro edificio. No se sabe en qué momento de su vida compuso la Disciplina Clericalis, aunque se puede aventurar que, dadas las influencias orientales que hay en ella y la escasez de huellas cristianas, fue compuesto en los momentos inmediatos de su conversión, poco antes o poco después. ¿Qué es la disciplina? Pues una colección de cuentos y sentencias con fines didácticos y moralizantes, escrita en latín, que alcanzó una grandísima influencia sobre la literatura española y europea posterior, y que es un testimonio perfecto de la encrucijada cultural en la que surgió, porque sus fuentes beben tanto de la tradición narrativa oriental, representada por las colecciones de cuentos indios como Calila y Dimna, Barlam y Josafat, o los cuentos de Sendebar, de la fabulística griega de Esopo, de la tradición folclórica judía recogida ampliamente en el Talmud y en los propios textos bíblicos. Y él mismo informa en el prólogo de su intención al componer esta obra y de las fuentes que utilizó. Y dice así: Dios me inspiró la idea de componer este libro traduciéndolo al latín, venga en mi ayuda. Consideré que la naturaleza humana es frágil y necesita ser instruida poco a poco para no caer en el tedio, y puesto que es muy dada al olvido, necesita ser aleccionada con muchos ejemplos que le ayuden a recordar. Por todo eso compuse mi librito, parte de proverbios de los filósofos y sus enseñanzas, parte de proverbios y consejos árabes, y de fábulas y versos, y parte sirviéndome de las comparaciones con aves y animales. Buscando nombre para el librito, le puse el de su contenido, esto es, Disciplina Clericalis, pues instruye al clérigo. Bueno, sobre el título hay que aclarar que en la Edad Media el nombre de clérigo podía efectivamente aplicarse al hombre de la Iglesia, pero también a cualquier letrado o erudito. De ahí tenemos, por ejemplo, el mestre de clerecía, que no quiere decir que todos fueran clérigos. Por eso muchos opinan que un título más claro para ponerlo en nuestros tiempos sería quizá el de enseñanzas para doctos o enseñanzas de doctos, que reúnen las dos acepciones del término clérigo. Pero desde luego la obra cumple su función con este doble destinatario. Pone en manos del predicador unos materiales que le ayudarán a captar la atención de un auditorio popular, y en las manos del escritor erudito pues unos temas de origen oriental, exótico, que, mantenidos por tradición, pues están en la base de las nacientes literaturas nacionales del género narrativo. Es decir, las primeras obras de narrativa, seguramente pensaréis en el Conde Lucanor, pero antes de eso pues tenemos otras que no han alcanzado tanta fama, como el libro de los gatos o el libro de los ejemplos por ABC. Bueno, una serie de obras narrativas, todas más o menos a partir del siglo XIV, que tienen muchas fuentes tomadas de la disciplina clerical, porque seguramente era el texto que más a mano tenía. Bueno, el texto fue muy conocido durante toda la Edad Media y traducido desde su versión original latina a las lenguas vernáculas. En nuestros tiempos pues sería el bestseller de una determinada época. Consta de un prólogo y 34 relatos que están estructurados
en forma de diálogos entre maestros o padres con sus discípulos o hijos. Y el principal objetivo es transmitir la sabiduría práctica de la vida. Y en esto quizás sí que se nota más la influencia judía, porque es muy parecido a la enseñanza del Eclesiastés, principalmente. Desde un punto de vista temático se puede dividir la obra en tres partes. Una dedicada a los vicios y virtudes humanas, que estaría en los 8 primeros ejemplos. Otra de la relación del hombre con sus semejantes, las mujeres, los vecinos y el rey principalmente. Podéis imaginar que los relatos sobre las mujeres son muy jugosos. Y está entre los ejemplos 9 al 28. Y la tercera parte, relación con Dios e inestabilidad de los valores temporales, en la última parte, desde el capítulo 29 al 34. Bueno, y todos estos elementos a su vez están integrados por un marco general, que es la conversación, como hemos dicho, de un padre con su hijo o de un maestro con su discípulo, utilizando el diálogo, que siempre es una forma mucho más amena de transmitir. Y dentro de este marco, y a modo de ejemplo, sobre todo del uso de las fuentes tradicionales judías, que es, digamos, lo mío y que es con lo que yo empecé a trabajar estas obras, quiero señalar el capítulo 26 de la disciplina clerical, en la que un padre instruye a su hijo sobre las normas de conducta en la comida. El relato bíblico de Abraham, visitado por los 3 jóvenes o ángeles o por el mismo Dios, en el encinar de Mamre, que se cuenta en Génesis 18, 1 a 8 y en el 19, en el versículo 19, sirve como aplicación práctica de una norma de conducta a la hora de aceptar una invitación a comer. Ante la pregunta del hijo, ¿cómo debo responder en el caso de que alguien me invite a comer? ¿Debo aceptar enseguida o no? El padre le responde, haz como manda la ley de los judíos. Y le explica que del mismo modo que los ángeles aceptaron la invitación de Abraham enseguida, porque Abraham era un gran patriarca, pero tardaron en aceptar la de Lot, su sobrino, que era mucho menos importante, así es conveniente aceptar enseguida la invitación de una persona importante, pero se debe esperar a ser invitado por tercera o cuarta vez si el anfitrión no es tan importante. En este mismo relato, continuando con el mismo tema de las buenas costumbres en la mesa, pues un joven le pregunta a un anciano sobre cuánto debe comer en casa de otro, y la respuesta es, mucho, porque si el que te invita es amigo tuyo, se alegrará, y si es enemigo, se dolerá. Y lo ilustra con un relato que tiene clarísimas resonancias en las fuentes rabínicas, donde se menciona a propósito de un rabino llamado Eleazar ben Simón, que era un hombre pues, muy corpulento y de un apetito voraz, que fue invitado a comer a casa de otro rabino, que como conocía su apetito, preparó para él un buey, una artesa de pan y un barril de vino. El amigo, asombrado por la cantidad de vino que bebía, le preguntó si su padre no le había enseñado sobre cuántas copas de vino era conveniente beber. A lo que Rabí Eleazar respondió, tal como está, 1, frío 2 y caliente 3. Pero los sabios no ponen límites ni a tu copa porque es pequeña, ni a tu vino porque es bueno, ni a mi estómago porque es grande. Bueno, pues veis que este tipo de enseñanza, que es lo que se da en esta época de enseñar deleitando o deleitar mientras se enseña, que se puede, es reversible, pues está muy bien aplicada aquí. Voy a hablar ahora de otra obra un poquito más seria, que es la de los diálogos o el diálogo contra los judíos. Como ya os he dicho antes, el motivo por el que compuso esta obra era para callar las voces de sus antiguos amigos y correligionarios, los judíos, que le acusaban de haber abandonado su antigua fe por soberbia, por ignorancia o por conveniencia, buscando, como dice él, la gloria del mundo, porque había visto que el pueblo de los cristianos superaba a los demás. Los diálogos son al mismo tiempo la respuesta a esas acusaciones y un arma eficaz para conseguir lo que él dice, cito textualmente, la destrucción de la creencia de todas las otras gentes, demostrando que la ley cristiana es superior a cualquier otra. Teniendo en cuenta estos argumentos, se puede deducir que compuso la obra al poco de convertirse al cristianismo, entre 1108 y 1110, cuando ya poseía un buen conocimiento de latín y de exégesis cristiana, probablemente estando todavía en Aragón, a tenor de las alabanzas que le dedica al rey Alfonso en algunos de los diálogos. Y como mencioné al principio, esta obra es el primer ejemplo de esta nueva actitud de controversia religiosa que durante mucho tiempo pues, causó estragos entre las comunidades judías. Aunque el tono de la obra es respetuoso y pacífico, lo cierto es que estamos ante una enérgica condena del judaísmo y un feroz ataque a sus tradiciones. Bueno, seguramente
no viene mal que os actualice alguna cosa sobre los conocimientos que tengáis acerca de las disputas religiosas en la Edad Media y especialmente de las judeocristianas, que es las que nos tocan aquí. Bueno, la coexistencia durante mucho tiempo en distintos lugares de creyentes en las denominadas religiones del libro, es decir, Islam, judaísmo, cristianismo, pues dio lugar a que, ya fuera con intención proselitista o por una simple curiosidad científica, se favoreciera el debate entre representantes de cada una de estas religiones. Y antes del siglo X, en las cortes orientales, se promovían reuniones teológicas en las que los asistentes empleaban todas sus armas dialécticas para fortalecer los argumentos de su religión y para demostrar la falsedad de la religión contraria. Para poder triunfar sobre el resto de los litigantes se hacía necesaria una profundización en las bases de la religión de los contrarios también, aunque en esta primera etapa los argumentos tendían mucho más a reforzar la verdad de su propia religión que la falsedad del contrario. Bueno, aunque los judíos, por la desventajosa situación en la que siempre se encontraron, siempre estaban sometidos al poder musulmán desde la época romana, pues nunca fueron una nación autónoma con un poderío autónomo, al poder musulmán o al poder cristiano, pues procuraban evitar esos debates teológico-intelectuales, no les podía salir nada bueno de ellos, aún en el caso de que salieran triunfantes. Y entonces se vieron forzados a formar parte de ellos, porque las controversias religiosas entre judíos y cristianos se fueron haciendo a medida que avanzaba la Edad Media cada vez más frecuentes, sobre todo cuando desde el siglo XI ya se fue extendiendo por la Europa cristiana un sentimiento antijudío que se iba acentuando cada vez más. Entonces se produjo un cambio significativo en la actitud de los teólogos cristianos, cuyos eruditos buscaban polemizar abiertamente con los judíos, desbaratar sus argumentos y lograr su conversión. Podríamos decir que los diálogos de Pedro Alfonso marcan un antes y un después en los métodos y argumentaciones utilizados por la Iglesia en este tipo de debates. Si hasta entonces los argumentos contra el judaísmo en el occidente cristiano consistían en la tenaz repetición de unos cuantos puntos que doctores de la Iglesia como San Jerónimo, San Agustín habían señalado y que no implicaban ninguna necesidad de indagar en las fuentes judías, pues a partir de la obra de Pedro Alfonso el conocimiento de la literatura tradicional judía, es decir, la Misná, el Talmud, los Midrashim, que son los comentarios a los libros bíblicos, se revelaran como una herramienta excelente en poder de los cristianos para refutar al judaísmo. San Agustín expuso los principales puntos de controversia en la ciudad de Dios y eran pues, relativamente suaves para pacificar a las partes, ¿no? Los judíos mataron a Jesús porque en su ceguera no reconocieron que era Dios. Si lo hubieran reconocido, no le habrían matado. Es decir, hasta cierto punto los exime de culpa. La destrucción del templo y la diáspora posterior son castigos divinos por la crucifixión de Cristo, con lo cual ya han pagado, no les hagamos pagar más. A pesar de todo, Dios no permitió su destrucción, sino que los obligó a sobrevivir en el exilio para que sirvieran como testimonio vivo del error que habían cometido sus antepasados, al no aceptar a Jesús y su nueva ley. Además, deben seguir existiendo para preservar el Antiguo Testamento del que son sus primeros destinatarios. Es la época en la que la veritas hebraica pues, va recobrando otra vez nuevas energías. Y el pecado de los judíos, ese sería el último punto, es que no reconocieron a Cristo ni en sus libros proféticos, que no supieron comprender, ni cuando se encarnó, y así siguen anclados en la vieja alianza y en vano esperan la llegada del Mesías. Bueno, pues sobre la base de estos puntos, Pedro Alfonso los agrava mucho más, añadiendo pues, ideas que él tiene y conocimientos que él tiene de su propia tradición judía. Presenta al judaísmo como una secta que conspira contra el cristianismo. Los judíos son culpables de deicidio y la supuesta ceguera ante Jesús es en realidad producto de una conspiración de silencio por parte de los rabinos y sumos sacerdotes, quienes aun sabiendo que Jesús era Dios, decidieron darle muerte por orgullo y envidia, y de esta manera sumieron a su pueblo en el error de una fe mentirosa, degradada e irracional. Como veis, pues los argumentos de San Agustín han quedado un poco perdidos. Pedro Alfonso pone además el acento en la irracionalidad de la religión judía, que se enfrenta de forma irremediable a cualquier análisis lógico. La razón y no la fe será el hilo conductor de todas las argumentaciones que encontramos en su libro contra la tradición judía. Los diálogos persiguen una doble intención: demostrar mediante el uso de la razón que solo la religión cristiana es la verdadera, porque no contraviene la razón,
y polemizar contra el judaísmo y el islamismo, dos religiones que él conoce muy bien, él se ha creado en ambiente islámico, y cuyas creencias ataca por contrarias a la razón, no por otras cosas. Los protagonistas de las sucesivas discusiones teológicas, filosóficas y científicas son un judío y un cristiano, que en todo momento debaten en un tono calmado y respetuoso sin crispaciones. No en balde, los dos contendientes son la misma persona, como indica el autor en el prólogo. Al defender las razones de los cristianos, utilicé el nombre que ahora como cristiano llevo. Al presentar las razones del adversario, me presento con el nombre que llevaba antes del bautizo, esto es Moisés. Es decir, es una controversia de Pedro contra Moisés. La finalidad didáctica está presente en toda la obra y desde el comienzo está remarcada por el autor. Compuse todo el libro en forma de diálogo para que el ánimo del lector tuviera mayor facilidad para comprender. Y la obra comienza con un proemio de alabanza a Dios, del que he leído el texto al principio, y va seguida de un prólogo que, además de repetir su confesión de fe y dar los datos biográficos que ya os he leído también, pues incluye un práctico índice temático en el que resume el contenido principal de los diálogos. Y dice, el primer título muestra que los judíos entienden materialmente las palabras de los profetas, y por eso las exponen equivocadamente. El segundo trata de conocer la causa de la presente cautividad de los judíos y de cuánto tiempo debe durar. Fijaros que los dos son como respuestas a algunos de los puntos que San Agustín había dejado ya puestos. El tercero, de la confutación de la necia credulidad de los judíos en la resurrección de sus muertos, de los que creen que resucitarán y que de nuevo habitarán la tierra. El cuarto está dedicado a demostrar que los judíos no observan sino pocos preceptos de la ley de Moisés, y aun este poco no complace a Dios. El quinto intenta destruir la ley de los sarracenos y refutar la necesidad de sus sentencias. Es decir, en medio de estos diálogos, pues el capítulo quinto es un diálogo, es una refutación del Islam, es un diálogo contra el Islam. El sexto trata de la Trinidad, el séptimo de la Concepción Inmaculada de María, el octavo de la Encarnación de Cristo, el noveno de la venida de Cristo en el tiempo indicado por las profecías, el décimo de la crucifixión, el undécimo de la resurrección y ascensión al cielo, y el último demuestra que la ley de los cristianos no es contraria a la ley de Moisés. Por lo que se refiere al libro en sí, los 12 diálogos que lo componen están divididos en 3 partes. Los 4 primeros son ataques directos a la religión judía, el quinto contra la religión musulmana, y los siguientes son una apología de la religión cristiana. Es decir, lo que debate prácticamente contra los judíos es en los primeros 4 capítulos. Y antes de comenzar a desarrollar cada uno de estos temas, Pedro Alfonso crea esa ficción literaria en la que él, el autor real del libro, pasa a ser el protagonista principal de la obra y su alter ego, su antiguo yo, Moisés el judío, el contrincante. Y él dice, pues así pues desde la tierna niñez estuvo a mi lado un queridísimo amigo de nombre Moisés, que desde mi primera edad había sido mi compañero y condiscípulo. Cuando le llegó la noticia de que yo, abandonando la ley paterna, había elegido la fe cristiana, vino desde su lugar de residencia y se presentó rápidamente ante mí con semblante de hombre indignado. Entonces este Moisés, perplejo y enfadado, reta a Pedro y le insta a que, cito literalmente, aceptes que disputemos alternativamente en el campo de la razón hasta que yo llegue a ver con claridad en este asunto y pueda conocer si tu acción fue justa o injusta. Pero los razonamientos y las preguntas, las objeciones y las respuestas se exponen sin crispación. Claro, Pedro Alfonso contra sí mismo, pues tiene que ser un poco condescendiente. Pero es él el que lleva el peso de todo el debate y su rival se revela como del mismo nivel intelectual, pero ya en los 4 diálogos contra el judaísmo la voz de Moisés va siendo acallada sistemáticamente, sus razones invalidadas, hasta que su papel se reduce, una vez que se ha dejado convencer por Pedro, a afirmar, a apostillar, a corroborar el discurso de Pedro con frases como todo lo entiendo claro, también esto queda claro, no puedo negar lo que la razón muestra, me parece bien, no puedo contradecir a la verdad, aunque quisiera no puedo negarlo. Las conclusiones, pues los diálogos contra los judíos pertenecen a un tipo de literatura difícilmente clasificable, porque está a medio camino entre la didáctica, la polémica y la apologética. Y yo añadiría además que tiene mucho material de ciencia, de astronomía, de matemáticas, que es una cosa habitual en los judíos, que cuando escriben obras científicas meten temas religiosos y cuando escriben obras religiosas meten temas científicos, pues él también lo hace.
En cuanto a la literatura dialéctica, podemos destacar la forma de presentar las discusiones mediante diálogos que favorecen la estructuración y facilitan la comprensión, así como inclusión de largas digresiones astronómicas, físicas o incluso médicas, en las que a veces los contrincantes pierden un poco el norte, el aspecto teológico que ha motivado eso. Como literatura polémica, ya hemos resaltado que Pedro Alfonso inaugura un nuevo método de ataque a la religión judía, que es el uso de la literatura rabínica, que como judío converso conoce bien, e incluso esa forma argumentativa propia de tal literatura consiste en extrapolar los textos de su contexto, justaponerlos, una características de la literatura rabínica de siempre, que él, algunos incluso decía que había sido rabín y que había predicado en las sinagogas, pues conocía seguramente muy bien. Y por otra parte, el uso del latín, las sucesivas confesiones de fe que aparecen a lo largo del texto, la defensa de las creencias cristianas y su esfuerzo por presentar el cristianismo como la única religión racionalista, nos sugiere que quizás también Pedro Alfonso tenía en mente a sus nuevos superiores, a su nuevo pueblo, a quienes, además de espantarles todas las sospechas que pudieran albergar ante su conversión, quería servir con una obra como los diálogos, de la que pudieran hacer uso amplio de sus predicaciones y que instruyera a aquella parte del clero que se incorporara también a la labor evangelizadora de los judíos en los siglos XIII y XIV. A pesar de que sus obras han sido objeto de sucesivas ediciones y estudios, en las últimas décadas del siglo pasado la figura de Pedro Alfonso continúa siendo un poco enigmática. Quizás el hecho de escribir su obra en latín lo ha alejado de los circuitos de los estudiosos de la literatura española medieval y su conversión al cristianismo de los estudiosos de la literatura hispano-hebrea, con lo cual ha quedado ahí en un espacio de nadie. No obstante, algunos aspectos de su biografía pueden ser reconstruidos atendiendo al contexto histórico en el que se sitúa su actividad y a otras referencias posteriores, como la de Fernán Pérez de Guzmán, el tío del Marqués de Santillana, que lo menciona en su obra Mar de Historias, que escribió a mediados del XV, y lo sitúa entre los santos sabios y le dedica estos versos con los que ya termino. A mí conviene que fable de Per Alfonso, un doctor que contra el judaico error fizo un volumen notable. Fue este varón loable de los hebreos nacido, y después de convertido, cristiano muy venerable. Y muchas gracias. Pues muchas gracias, don Amparo. Ahora tiene la palabra doña Biocid, que nos hablará sobre geografía y santidad femenina entre la Edad Media y la Muchas gracias por la presentación, muchas gracias también a los organizadores por hacerme partícipe de este encuentro. Muchas gracias también a Amparo por hablarnos de un autor tan concreto que no sabemos muy bien todo en torno a su figura. Pero yo voy a hablar de algo un poquito posterior, ya a finales de la Edad Media, y es sobre la geografía y santidad femenina. Quien a Dios tiene y nada le falta, solo Dios basta. ¿Quién no conoce a Santa Teresa de Jesús? Fundadora de la Orden de Carmelitas Descalzos, mística y escritora española. Todos sabemos que fue canonizada en 1622, de hecho el año pasado celebrábamos su cuarto centenario, y luego también fue proclamada doctora de la Iglesia con el pontificado de Pablo VI. Junto con San Juan de la Cruz se la considera la cumbre de la mística cristiana y una de las grandes maestras de la vida espiritual de la Iglesia. Sobre Santa Teresa podríamos decir muchas cosas, tanto a nivel literario como a nivel teológico. Es innegable la atención prioritaria que la crítica ha dedicado al corpus literario de Santa Teresa de Jesús, dado el nivel de excelencia académica alcanzado por las ediciones de su obra y la cantidad de estudios que ha generado. Las diferentes visiones sobre su vida y obra han quedado reflejadas a lo largo de los siglos en multitud de trabajos. Sin embargo, la irradiación de su legado en Carmelitas en las siguientes generaciones, así como la literatura generada tras su muerte en los siglos posteriores, no han recibido esa atención y merecen una investigación propia y específica, no solo por lo que supondría en cuanto a la escritura femenina y el entorno conventual, en este caso el carmelitano, sino también por profundizar en la recepción literaria de la figura y escritos de la abulense siglo y medio después de su muerte, sobre todo en España y en Italia. Así surge
el proyecto Carmel Lit, que es un proyecto de investigación I+D financiado por el Ministerio de Ciencia y que dirige la directora, la profesora Esther Borrego. Los objetivos del proyecto son dos. Por un lado, la delimitación, edición y estudio de obras carmelitas escritas tras la muerte de Teresa, con rigor filológico y con la debida contextualización histórica, sociológica y cultural, y a ser posible también relacionado con otras disciplinas como el arte, la historiografía o la teología. El segundo objetivo es el estudio de la proyección del legado teresiano dentro y fuera de España, atendiendo a los escritos más tempranos sobre la santa y a toda la literatura que generaron las fiestas de beatificación y de canonización, así como la recepción de toda su reforma y de su obra en Italia. Bueno, los textos que estudia este proyecto pues pertenecen a Ana de San Bartolomé, a Ana de la Trinidad, a Cecilia de Nacimiento, María de San José y también a María de San Alberto y a Ana de Jesús. Bueno, se trata de un proyecto muy estupendo que intenta recuperar todo el corpus femenino heredero de Santa Teresa, pero si volvemos al principio nos preguntamos, ¿hay mujeres escritoras anteriores a Santa Teresa? ¿Dónde están? ¿Dónde podemos encontrar mujeres que hayan generado algún tipo de literatura? Bueno, pues a lo mejor la clave está en adentrarnos en los conventos medievales hispánicos. De esta forma nos daremos cuenta que al final hay muchas más mujeres de lo que creemos. Por ejemplo, en el Real Monasterio de Santa Clara de Jaén. Aquí destacan figuras como por ejemplo Magdalena de la Cruz. En el Monasterio de Santo Domingo del Real, en Toledo, destacan figuras como Santa Beatriz de Silva, que seguro que todos conocemos. En el convento de San Pablo de Toledo destacan otras figuras como Cecilia de Santa Catalina, María de Jofrín o Teresa de Guevara. Y en el monasterio de Santa María de la Cruz, en Cuba de la Sagra, actualmente en Madrid, destacan figuras como Juana de la Cruz. Hay muchísimos conventos más y muchísimas místicas, pero a mí me gustaría detenerme en Juana de la Cruz. Juana de la Cruz está a caballo entre la Edad Media y el Siglo de Oro. Fue una monja franciscana y abadesa del monasterio de Santa María de la Cruz, en Cuba de la Sagra, y allí tomó los hábitos en mayo de 1497 con el nombre de Sor Juana de la Cruz. El nombre de pila era Juana Vázquez Gutiérrez. Recibió el carisma de la predicación y el don de lenguas, y es autora de una apreciable obra de prosa confesional en el temprano Renacimiento. Bueno, entre los hechos milagrosos que destacan los cronistas de su tiempo, resaltan las curaciones, la salvación de las almas del purgatorio o la bendición de las cuentas del rosario por el mismo Jesucristo. La fama de santidad de Sor Juana se difundió por toda España y no faltaron numerosas obras que trataron la vida y milagros de la religiosa, entre geógrafos, autores de legendarios, eruditos franciscanos e incluso Tirso de Molina. Desde su muerte, mayo de 1534, el pueblo la proclamó santa, pero el proceso de canonización de Juana se enfrentó con varios obstáculos, algo que paralizó al final el proyecto. Bueno, fue elegida en 1509 abadesa y luego Cisneros en 1510 la nombró párroco de Cubas, es decir, nos encontramos ante una mujer predicadora. Ella predicaba sus sermones en éxtasis y otra monja de su convento, llamada Sor María Evangelista, transcribía, aprendió milagrosamente a leer y a escribir y era la encargada de transcribir todos los sermones de Sor Juana. Y todo está recogido en el libro del Conorte, que ya ha sido trabajado y estudiado por el padre Inocente García Andrés. Bueno, a Sor María Evangelista se le atribuye también la primera biografía dedicada a la religiosa, con este título, Vida y fin de la Bienaventurada Virgen Santa Juana de la Cruz. Esta se conserva ahora mismo en el Escorial. Y a raíz de esta biografía, posteriormente empiezan a surgir otras biografías. Bueno, como hemos dicho, desde su muerte fue venerada ya dentro de la familia franciscana y aparece en algunas crónicas como en esta, De Origine Seraphicae Religionis Franciscanae, 1987. Luego, posteriormente, Alonso de Villegas dedica un espacio a la Santa Juana en la tercera parte de su Flor Sanctorum, de 1588. El relato aparece en el apartado 206 de la adición a la tercera parte. Y así comienza el texto. En un lugar llamado Azaña, cerca de Toledo,
Juana de la Cruz, de padres cristianos y virtuosos llamados Juan Vázquez y Catalina Gutiérrez, en el año de la Encarnación de 1481. Después, en 1610, bastante posterior, Fray Antonio de Aza publica una biografía de la religiosa con el siguiente título: Historia, vida y milagros, éxtasis y revelaciones de la bienaventurada Virgen Santa Juana de la Cruz, cuyas fuentes son la biografía manuscrita encontrada en Intramuros del convento, es decir, aquella biografía que había escrito Sor María Evangelista, y diferentes informaciones hechas ante testigos. Bueno, algunos pasajes de esta obra fueron censurados por la Inquisición y tuvo que reescribirse un año más tarde. Vamos a leer un fragmento de la obra de Daza. Y el Señor se lo concedió, prometiendo que enviaría persona de muy singular perfección, en cuyo cumplimiento, el año de 1481, nació esta sierva del Señor, día de la Cruz de Mayo, en la Sagra de Toledo, en Azaña, lugar del mismo arzobispado y de la Santa Iglesia de Toledo llamada Santa María, porque la que había de vivir y morir en la casa de la Santísima Virgen, naciese en lugar de su jurisdicción y señorío, y que éste se llamase Azaña, pues sabía Dios de obrar en él, por intercesión de su Santísima Madre, una tan admirable hazaña y una obra tan hazañosa en materia de santidad y virtud. Por otro lado, Pedro Salazar dedicó un capítulo a la religiosa en su crónica historia de la fundación y progreso de la provincia de Castilla de la Orden del Bienaventurado Padre San Francisco, 1612. Y así comienza el texto. Síguese la vida de la sierva de Dios, Juana de la Cruz, que tantas personas tienen aficionadas, religiosas y seglares, que gustan mucho de verla y tenerla consigo, y no es según la impresión de 1610, sino compuesto de nuevo. Es decir, Salazar, que conoce las suspicacias que había provocado la vida de Daza de 1610, se aleja de ese texto problemático y ofrece una visión renovada de Juana de la Cruz. También hay otras biografías, como la que aparece en la segunda parte de los santos, de la historia de los santos y personas de virtud y santidad ilustres de la Tercera Orden del glorioso Padre San Francisco, de Juan Carrillo, y otros textos de carácter diferente, como la trilogía de comedias que compuso Tirso de Molina, la cual ha estudiado y editado Blanca Oteiza de la Universidad de Navarra. Sin embargo, todos estos textos quedan un poco escasos de documentación, de acuerdo con las disposiciones del Concilio de Trento, luego recordaréis por qué, y quedan un poco al límite de la heterodoxia, por lo que es evidente que la jerarquía franciscana quiso promover una nueva biografía más oficial y más contrastada, y de esta forma nace en 1622 Favores del Rey del Cielo hecho a su esposa Juana de la Cruz, de Pedro Navarro. Recordemos que en 1622 había sido las grandes canonizaciones, no solamente Santa Teresa, sino San Ignacio de Loyola, San Isidro, San Felipe Neri, San Francisco Javier. La cuestión es que esta nueva biografía se trata de una suma biográfica que anota y explica todos los episodios que pudieran resultar más sospechosos, como visiones, milagros o todo aquello que el concilio estaba tratando de moderar. Leo. Nació pues de tronco humilde esta hermosísima rama que dio precioso fruto a la tierra y al cielo, y en el bautismo la pusieron sus padres por nombre Juana, que significa gracia, como pronóstico feliz de la mucha que en su alma había de resplandecer. Luego, en naciendo, parece que la tomó Dios especialmente a su cargo y por instrumento de sus grandes y espantosas maravillas. Y así, como a tal, la dotó de 1000 gracias porque en lo natural salió dispuesta y hermosa a maravilla, mansa, graciosa, agradable, sin los enfados y cansancios que traen consigo las demás criaturas. Tanto que solía decir muchas veces su madre que no solamente no padecía trabajo en criarla, sino que antes sentía un grandísimo regalo y consuelo siempre que la tomaba en sus brazos, por más triste y afligida que estuviese. La obra de Navarro está compuesta por 4 libros, en los que además de detallar la vida de la religiosa, trata otros muchos temas relacionados con la historia del convento, la enseñanza moral de su acción o la teológica. Por lo tanto, lo interesante de esta biografía no es tanto todo lo que elimina de las anteriores, sino todo lo que añade. Se caracteriza por su deseo de justificación de santidad de Juana, y en sus libros hay una verdadera suma pensada más para la predicación y la enseñanza que para la divulgación. Y todo esto se va a ver reflejado a lo largo del texto en las numerosas tablas que aparecen al final
donde se puede buscar a través de temas, pues la libertad, limosna, el hábito, constantes resúmenes al margen, citas bíblicas, referencias constantes al magisterio de la Iglesia, por supuesto al Concilio de Trento, otras referencias también a autoridades de la Iglesia, a los santos padres, y lo más importante de esta obra son todas las anotaciones y los comentarios teológicos que aparecen al final de muchos capítulos. Estos comentarios en algunos casos se alargan incluso más que el propio capítulo. Antes comentaba la importancia del Concilio de Trento, y es que a raíz del Concilio de Trento el modelo místico y visionario femenino comenzó a ser puesto en cuestión. Cuando hablamos de mística no nos estamos refiriendo solamente a unos casos concretos y aislados, sino a toda una tradición que venía ya de antes y desde Europa. Muchas comunidades femeninas ya leían, cantaban, recitaban y escribían de forma conjunta. Hay figuras como Jadevit de Ambere, Beatriz de Nazaret, Matilde de Magdeburgo, Catalina de Siena o Santa Brígida. Y toda esta tradición mística es la misma que llega a la península. La cuestión es que tras el Concilio de Trento, todos estos aspectos místicos que antes eran bastante comunes, empezaron a ponerse en cuestión y intentó moderar todo este tipo de culto a las reliquias, a los santos, a las imágenes, para tener todo un poquito más controlado y más alejado de la superstición. A causa de todo esto, las nuevas biografías que se empezaron a difundir sobre santos o personas virtuosas comenzaron a poner el enfoque en aspectos diferentes. O sea, no tanto ya en lo milagroso, sino en aspectos de la vida cotidiana que se vivían de forma heroica. De esta forma, los textos se ajustaban también a la ortodoxia religiosa del concilio. Por lo tanto, el modelo de santidad no va a ser el mismo antes y después del concilio. Las biografías que hemos visto más pegadas a lo mejor a la vida de Juana de la Cruz van a relatar muchas más visiones o más milagros, éxtasis, ese tipo de cosas un poco más llamativos, y las posteriores a Trento a lo mejor redactan menos de eso y lo que redacta está todo muy bien justificado, como hace por ejemplo Navarro. Bueno, y para ir finalizando me gustaría destacar otro proyecto de investigación también financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación de España y que dirige la doctora Rebeca San Martín Bastida. Se llama Catálogo de Santas Vivas 1400-1550, hacia un corpus completo de un modelo geográfico femenino. Bueno, su principal objetivo es crear un catálogo wiki para dar a conocer la vida de mujeres castellanas anteriores a Santa Teresa que adquirieron fama de santidad. Las vidas que se estudian en el proyecto aparecieron en manuscritos de los siglos XV y XVI y luego en historias manuscritas e impresas de las órdenes religiosas ya del XVII. También aparecieron en otras obras como libros de conventos o compendios que contienen vidas de santos, como el Flos Santorum. Bueno, se trata de una recuperación de textos que incluye varios que nunca habían sido impresos y otros que nunca fueron editados de manera independiente. Todas las vidas que han ido apareciendo a lo largo de la presentación las he extraído del catálogo de Santas Vivas. Bueno, ese es el catálogo de Santas Vivas, está accesible en internet a todo el mundo y bueno, está dividido según las órdenes, pues en jerónima, franciscana, dominica y luego las que no tienen adscripción a ninguna orden. Lógicamente las carmelitas no están aquí dentro, las carmelitas son posteriores ya a Santa Teresa. Y nada, es un catálogo bastante intuitivo, se puede buscar también por palabra o por ítem, como se quiera. Y bueno, os animo también a que investiguéis sobre las vidas de estas santas, o que muchas no llegaron a ser santas, pero que también pues, influyeron de alguna forma en la literatura o en la historia de nuestra historia. Y bueno, he intentado con esta presentación hacer un pequeño recorrido por la vida de Juana de la Cruz, las diferentes geografías que se dieron en torno a su vida. Y bueno, pues espero que se os haya abierto un poquito más el panorama de mujeres femeninas, o sea, de escritura femenina a lo largo de la Edad Media, que es verdad que no todas estas escribieron, no se puede hablar a lo mejor de una escritura femenina directamente, pero sí son personas, mujeres, que generaron literatura en torno a su figura. Y bueno, muchas gracias por su atención y cualquier pregunta. ¿Cuánto tardaba
tardaban en escribir estos famosos capítulos? O sea, si estaba la amiga que estaba transcribiendo mientras él está haciendo, pero ¿cuánto más o menos llevaba? ¿O hay documentación, investigación? No, falta muchísima documentación en cuanto a eso. Es verdad que se supone que cada vez que entraba en éxtasis y predicaba, por ejemplo, Juana de la Cruz, estaba Sor María Evangelista tomando nota de sus sermones. Claro, sus sermones se daban cada X tiempo, porque no eran diarios. Según las crónicas o según la geografía, en las fiestas más importantes de la iglesia daba sermones y luego pues empezaron a hacerse más frecuentes más adelante. Lo que yo ya no sé es cuánto tardaba aproximadamente en copiarse. ¿Y cada cuánto entraban en éxtasis? ¿Hay investigación sobre eso? Porque es un fenómeno realmente curioso, claro. Totalmente. Lo sabemos desde chiquitito cuando nos lo cuentan, pero cuando lo oyes más avanzado quieres saber un poquito más. No, va a pillarte, ¿eh? No, totalmente. Realmente no se puede, o sea, esto no es una ciencia exacta que puedas decir, pues cada 10 días entraban en éxtasis, porque al final era una cosa muy personal de la religiosidad de cada una. Entonces, la frecuencia con la que entraba en éxtasis Juana de la Cruz, por ejemplo, que era bastante, no es la misma intensidad o la misma frecuencia con la que entraba en éxtasis Santa Teresa o María de Jofrín, que es otra de las que he hablado antes. O sea, al final, ¿y cómo les permiten, publicar ya? Porque al principio se les trataba como herejes, incluso. Claro, totalmente. Bueno, Santa Teresa fue llevada incluso al tribunal de la Santa Inquisición, o sea. Por eso el Concilio de Trento empezó a regular todo esto, porque al final se estaba yendo de las manos. No se puede decir que todas tuvieran realmente revelaciones y éxtasis, había muchas que imitaban tener, o que decían tener éxtasis y no tenían éxtasis. Entonces, claro, ahí la Iglesia Católica tuvo que apretar un poco las tuercas y decir, no, hasta aquí. A partir de ahora no se va a proclamar nuevos santos sin que pase por todo. Ahí también se creó la congregación de ritos para poder empezar a canonizar a nuevos santos, que tenía que pasar por un proceso bastante largo que antes no se daba. Y con todo el tema de las imágenes y con todo el tema de las reliquias también. Es verdad que a lo largo de la Edad Media se empezó a dar mucho todo este tipo de religiosidad un poquito más popular, pero claro, ya llegó un momento en que tuvo que regularse. Gracias. Entonces, bueno, no hay nada así documentado. Claro. Lo que hay documentado es lo que la Iglesia empezó a hacer, a poner en obra, para regular un poco todo esto. Claro, Santa Teresa no llegó a ser doctora de la Iglesia hasta el 70. O sea, al final la Iglesia tenía mucho tiempo reconocer que esto era verdad. Claro que sí, ha sido todo el tema de las místicas es un tema muy complejo y con el que hay que andar muy despacito, porque de hecho ya le he dicho, Juana de la Cruz no ha llegado a ser canonizada. Su proceso se abrió 3 veces y está paralizado a día de hoy porque falta documentación. Todavía no es. No está canonizado. Es venerable. ¿Qué? Que ya es un paso, pero vamos, todavía ni siquiera es beata. Gracias. Nada. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? O también abro el turno de la mesa de debate. Yo tengo una pregunta, una para cada ponente. A la profesora Alba quería preguntar sobre el diálogo de Pedro Alfonso contra los judíos, qué influencia pudieron tener las fuentes patrísticas de los adversos judeos contra los judíos en el diálogo, sobre todo la de San Agustín, y también había San Juan Crisóstomo, qué influencia pudieron tener en ese diálogo, si no la tuvieron. Y pues luego... sí, te contesto, no espero, es igual. Bueno, y luego pues... bueno, sí, contesto. No de acuerdo ni aquí. Adelante. Mira, pues la influencia en Pedro Alfonso muy poquita, muy poquita. Y de hecho, eso es precisamente lo que marca un antes y un después. A la Iglesia no le iba demasiado bien en las polémicas judeocristianas, aparte que pudieran aplicar la fuerza que tenían frente a los judíos, pero no le había ido tan bien nunca como cuando empiezan los judíos a dejarse de historias de la patrística, de todo eso, que eso no nos sirve. A ver, había unas normas, y es que no se podían utilizar textos bíblicos de una religión contra la otra, porque los textos bíblicos eran los mismos. Pero el conocimiento que estaba detrás de todos esos textos bíblicos, los comentarios, las tradiciones judías,
todos 1200 años que había desde el siglo I hasta ese momento, desde el siglo III, si lo alargamos más, hasta ese momento, eso eran los argumentos de donde los judíos eran las fuentes de las que los judíos sacaban argumentos, y los cristianos no tenían acceso a esas fuentes. Entonces ya es a partir de Pedro Alfonso, y luego sobre todo en el siglo XIII, con Alfonso de Valladolid, Abner de Burgos, y Raimundo Martí, sobre todo, que ya lo toma de todos ellos, pues es cuando empieza el nuevo sistema de evangelización para judíos. Y ese sistema de evangelización hace ya muy poquito caso de las fuentes de la Iglesia, de la patrística y de las fuentes anteriores, de la Vulgata, de la Septuaginta, porque eso no daba los mismos resultados que combatir a los judíos con sus propias armas. Entonces, y Pedro Alfonso es el que marca esto, porque vemos que sí, arranca un poco de los 4 ítems principales de San Agustín, pero ya se desmadra del todo, y muy suavemente, porque Pedro Alfonso está contendiendo contra sí mismo, y lo tiene siempre presente, pero a partir de él, ya sobre todo ya en el siglo XIII, es este tipo de disputa lo que impera, lo que se pone en valor. Y luego para Beatriz, claro, mi pregunta es, bueno, sobre el Concilio de Trento, ¿no? Cómo intentó poner ese freno, ¿no? Digamos, a esa expansión un poco de la mística, ¿no? De la época. Supongo que eso también se engarza, ¿no? En el contexto precisamente pues, español, con la persecución, ¿no? Al tema de los alumbrados, ¿no? Sobre todo en los conventos, y eso también afectará, ¿no? A la figura de la mística femenina, ¿no? De la época. Sí, bueno, el Concilio de Trento es bastante complejo, porque el Concilio de Trento abarcó bastantes años, como se hizo. Formaron parte de él como 3 o 4 papas, un concilio bastante complejo, y al final surgió también con todo el tema de la reforma protestante, la contrarreforma y todo esto. Claro, lo que el concilio pretendía era regular, por un lado, pues, contraatacar o contrarrestar todo lo que estaba pasando con la reforma protestante, y de ahí ya surgieron más temas, y uno de ellos es este. Entonces, ¿cómo consiguió aplacar esto? Pues, por un lado, a ver, claro, hay que saber, antes del concilio se podían colocar, por ejemplo, imágenes en la iglesia de nuevos santos, o sea, como no hacía falta acudir a la autoridad eclesiástica, como en este caso serían los obispos, para proclamar nuevas personas virtuosas, o para ir de un sitio a otro coleccionando reliquias nuevas de santos de a saber. Entonces, todo esto lo reguló de esta forma, regulando un poco el tráfico de reliquias, pasando todo esto a jurisdicción del obispo. Ya no se podía hacer este tipo de cosas sin consultarlo con el obispo. Un poco pues eso. Luego la Vulgata, que antes comentaba también Amparo, pues se estableció como el libro oficial, ¿no? La versión traducida de la Vulgata. O sea, fueron bastantes las medidas que puso. Pero bueno, no sé si te respondo o quieres algo más concreto. No, mi pregunta era sobre todo pues, el tema de las manifestaciones místicas, ¿no? Sobre todo cuando eran muy comunitarias, que se sospechaba bastante, ¿no? También el caso individual, y ahí también, ¿no? Pues se puso bastante freno, ¿no? Supongo, a esas manifestaciones. Claro, al final esas manifestaciones, como era una cosa personal, era muy difícil ponerle freno. Al final, cualquier persona que tuviera algún tipo de manifestación, pues se lo comentaba a la gente con la que se rodeaba, y eso era imposible ponerle freno. Lo que se le puso freno es que eso pasara a ser algo oficial. Al final eso quedaba en habladuría. De hecho, todas estas místicas, algunas de estas místicas que las relacionaban con otras personas que se quedaban solo en habladuría, luego acababan mal. De hecho, a Juana de la Cruz en un momento se le relacionó con otra que ya habían sentenciado que era mentira y que tal, y ahí tuvo un problema Juana de la Cruz al relacionarlo con ella, con esa persona. Entonces, claro, personalmente no se podían regular esas manifestaciones, pero socialmente sí, y al final unas estaban aceptadas y otras no. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Hasta qué
punto, para cualquiera de las dos, muchas gracias por vuestra intervención, hasta qué punto hay relación, creo que hay cierta relación siempre entre lo hebreo y lo místico, ¿no? En Santa Teresa y en gran parte sobre todas estas místicas. ¿Por dónde iría la relación? ¿Por el Talmud? Porque siempre se las tachaban de hebraizantes, ¿no? O todo eso. Bueno, no a todas. Santa Teresa sí que tenía, bueno, sospechas. Parece que en su época un porcentaje muy elevado de cristianos procedían del judaísmo. Había habido grandísimas conversiones, muy abundantes conversiones de judíos, y parece que está atestiguado que procedía de familia de judíos conversos. Entrar en el tema de las influencias pues es apasionante, pero tampoco sabemos dónde nos lleva. A ver, no se sabe tampoco exactamente a qué libros tuvo acceso. Es muy difícil que tuviera acceso a libros judíos, a Talmud, a literatura talmúdica o de todo esto. Pero una parte importante de la mística judía que se desarrolló en el siglo XIII y en el siglo XIV y hasta el siglo XV, concretamente la Cábala, pues debió ser muy comentada en ámbitos religiosos, tanto judíos como cristianos. No olvidemos que luego viene la Cábala cristiana después también. Entonces, probablemente por ahí pasan alguna serie de elementos. Por ejemplo, pues en la mística judía, pues los palacios celestiales pues tienen mucho también que ver con la mística de Santa Teresa en cuanto a ir dividiendo las distintas etapas de los distintos niveles. ¿De dónde lo cogió? Pues probablemente estuviera en el ambiente. La mística a mí me parece que es muy difícil limitarla y controlarla a un espacio cerrado y pequeño. La Cábala en un principio se transmitía de forma esotérica, pero al final pues se publicaban libros de Cábala y tenían. Pero claro, al no saber exactamente si a Santa Teresa nos podía haber llegado pues algún manualito de Cábala de algún abuelo, que yo sepa no se ha encontrado, pero sí que hay semejanzas en los planteamientos, en algunas formas para intentar explicar los distintos, por ejemplo, los distintos accesos del alma a otros niveles. En eso coinciden muchísimo pero es un tema que es muy difícil. Sí, y sobre todo no equivocarse, no caer en un error, porque todos queremos saber de dónde procede tal cosa y como veamos una engancha ahí que lo ponemos, y no necesariamente. Yo creo que podía haber ciertas cosas que circularan en ciertos ambientes, en ambientes religiosos, místicos, y ya digo que hay un momento en el que el judeocristianismo es muy frecuente. Los judíos se convierten, incluso los que se convierten de buena fe al cristianismo, pero siguen teniendo detrás de sí toda una tradición, toda una historia, toda una serie de gestos que han recibido de toda la vida, que han visto hacer a sus padres, y eso hasta que no pasan unas cuantas generaciones no se pierde, incluso así luego se recuperan. No sé si... No puedo dar más pistas. Yo totalmente de acuerdo. Que al final es eso, el imaginario colectivo también de ciertos entornos y no se puede delimitar. Sí, tenía dos. Una para doña Beatriz. Esta literatura interreligiosa tuvo alguna influencia después en la formación de la Orden de Santo Domingo, que también tiene un poco este propósito, ¿no? y esta formación hispánica, ¿no? Reforzó la Orden de Santo Domingo. Los dominicos son los primeros que se apuntaron a estos éxitos. Los dominicos, las órdenes de los predicadores en general, la reforzó mucho, pero no tiene, digamos, en el momento formativo yo creo que no, pero después muchos de los grandes debatientes cristianos son, y prácticamente con la disputa de Barcelona, pues es emprendida por los dominicos en contra del rey, pero los dominicos tendrían ya el suficiente poder para implantarla en contra del rey Jaime I, que era muy projudío y no quería poner a nada menos que a Nachmanides, que era el rabino
el gran rabino de Barcelona no quería ponerle en una situación, eso, pero ahí estaba Pablo Cristiano. Pablo Cristiano, pues con eso, ese nombre y ese apellido no podía ser más que converso. Y no sabemos el nombre de judío, pero Pablo Cristiano era un converso, y lo que pasa que conocía menos las fuentes que Nachmanides. O sea, ahí se enfrentó con un maestro y el discípulo no quedó demasiado bien parado. Y la disputa terminó como en tablas, ya la interrumpieron, terminó como en tablas, lo dejamos, no, si el Mesías ha venido, si no ha venido ya lo dejamos en tablas entre los dos, pero Nachmanides tuvo que salir huyendo de Gerona, de Barcelona, de la península, en definitiva, marcharse a Oriente, porque evidentemente había puesto en problemas a las autoridades cristianas. Pero sí, Raimundo Martí, pues, son de las órdenes de predicadores, y es que entre los dominicos, y creo que no es mi especialidad, pero creo que no voy a decir ninguna tontería, fomentaron el estudio de las fuentes tradicionales judías para los que quisieran entrar en la orden, porque ahí les iba en gran parte. Luego cuando San Vicente Ferrer iba predicando, pues tenía que predicar a los judíos en las sinagogas los sábados lo que los judíos entendían, y no podía empezar a hablar del cuerpo místico de Cristo, tenía que empezar con sus fuentes. Si decís en el Talmud esto, pues mira, esto es como... O sea, que reforzarlos sí. Y tiene sentido, ¿no, Amparo? Porque al final el cristianismo viene del judaísmo, claro. Y un buen cristiano y en estas órdenes tan formados tenía que saber, ¿no?, todo el judaísmo, todas las fuentes talmúdicas. Claro, lo que pasa es que para los cristianos el Talmud no era una fuente muy fidedigna, pero el conocimiento de esa fuente sí que les permitía. Por eso, como para los cristianos el judaísmo, el Talmud, por ejemplo, no era una fuente fidedigna, nunca se habían preocupado, iban a los padres de la iglesia, a sus autoridades, pero llegó un momento en que eso no causaba efecto, porque había más cosas. Sí, otra para Beatriz, que creo que le vais a cambiar el nombre antes, sobre la mística hispana y la literatura mística hispana, ¿hay alguna nota que la diferencie de otra mística, por ejemplo, a la alemana, temas de tradición? A ver, al final la tradición es la misma. Y en concreto, por ejemplo, las santas vivas que estudiamos en el catálogo todas provienen de una misma tradición, y es como la originada por Catalina de Siena. Luego, las diferencias, como le decía antes a otra compañera, las diferencias, pues cada una tiene su propia forma de expresar la religiosidad, pero al final los tópicos siempre son los mismos. Y éxtasis o revelaciones o personas influyentes en la sociedad por algún motivo, más o menos se repite como el mismo patrón, porque al final todas vienen como de una misma tradición. Pero bueno, es verdad que esto de la tradición mística medieval está todavía en estudio, se está estudiando. No sé si te he respondido. Sí. ¿Alguna pregunta más? Yo le quería preguntar a Amparo, bueno, no es una pregunta, pero... No, que me ha llamado la atención porque, claro, como es muy difícil encajar dentro del género la obra, el diálogo de Pedro Alfonso, quería saber, el título de Diálogo contra los judíos, ¿se lo puso el mismo autor, el diálogo? Sí. Vale. No sabemos si le puso diálogos o diálogo. Vale, pero sí que estaba la palabra que... Sí, vale. el título es eso, y él lo explica. Y vale. porque, bueno, es una técnica que se utilizaba mucho en la Edad Media, la de los diálogos, al estilo de los diálogos de Platón, pues para que la gente parecía que intervenía y lo hacían como más suave. Claro, que a lo mejor, aunque el género principal fuera el diálogo, políticamente, como decía, se trataba de otras materias. No, pero lo mismo, se establecen diálogos, pero se trata luego lo que sea. Eso, no se trata, cualquier tema. No se trata, y además muchas veces los diálogos no se trata de dialogar, sino de hacer una ficción entre uno que pregunta lo que tú quieres que te pregunte y una entrevista acordada. Pregúntame de esto. Le voy a hacer una entrevista, dígame qué 5 preguntas quiere contestar. Pues eso, pero te lo pones en forma de diálogo y queda más así. Yo a ti te quería, quería notar, porque supongo que no es cosa tuya, por supuesto. Creo que en la biografía esta de Pedro Navarro, la última que has dicho, que venía la explicación de que a su hija le pusieron Juana, que quiere decir gracia,
me llama muchísimo la atención, porque en realidad Gracia lo que traduce es el nombre de Ana. Y Juana, más bien, sería el femenino de Juan, que es el nombre hebreo también de Yohanan, que significa el que es clemente. Entonces Juana como femenino sería más bien el que consuela, perdón, no el que es clemente, el que consuela, el consolador. Mientras que el otro es de Hana, del hebreo Hana, que significa gracia. Es el significado de gracia. Entonces me ha llamado un poco la atención esa idea de insistir en que Juana que quería decir gracia. Pues ese es el problema del autor, porque eso era el propio texto del autor que he traído de él. Entonces, claro, ahí se ve las ansias que tenía este señor de justificar absolutamente cualquier detalle pequeño y llevarlo a su terreno para decir qué grande era Juana. Pero claro, la gente que no sabía esto, que yo tampoco lo sabía, gracias, como la gente no lo sabía, pues la gente le había dicho, oh, qué grande era Juana, ¿sabes? Y Navarro hace eso absolutamente en toda la obra, todo es justificado y todo tal. Pero efectivamente a lo mejor no tenía toda la cultura o toda... Pues, no, realmente era su ansia de justificar... Se lo inventó. Eso es, era su ansia de justificar... Lo puso y dejó una justificación. Y luego nada, pues que me alegro muchísimo de que estés en el proyecto este Carmelit, porque, claro, yo sé, Esther es una grandísima especialista en Santa Teresa y lleva años y me alegra mucho que haya un proyecto así, que lo veis incorporando también los jóvenes a él y que vayáis a aprender. Bueno, además esto también tendrá que poner muchas pegas para poder proyectos para descubrir las mujeres santas también. A Esther, por ejemplo, le ha costado bastante sacar adelante todo este proyecto, o sea que... Ya, pero no tenía por qué, porque estamos dentro de la literatura de género. Claro, totalmente. Sí, es lo que se lleva. Lo que pasa es que hay ciertos géneros que se contravienen con el adjetivo que le pones después. Pues nada, yo por mi parte, a ver si... A la hora de determinar si una visión era o no era válida, ¿sabes? Como ¿a qué se juzgaba? O sea, la ortodoxia de este contenido. Pues no me he metido en tratados de ese tipo, pero intuyo que tendría que ver pues si había testigos o no había testigos, qué tipo de testigos había, y pues, supongo que iba por ahí. O sea, más la veracidad de lo que contaba la persona que si el contenido era o no era teológicamente ortodoxo, o las dos cosas. A ver, de normal el contenido solía ser teológico en ese tipo de revelaciones, pero el problema era la forma, ¿no? En el tipo de revelaciones. A lo mejor había éxtasis mucho más descontrolado que otros. No lo sé, yo tampoco profundizo mucho en esos temas porque es muy difícil. Y luego distinguir entre la histeria femenina típica, que también hubo mucho. También había histeria masculina. Claro, sí, también. Pero la histeria femenina, que es lo que decían, que sí. daba el éxtasis y cualquier cosa. Y eso es muy difícil de limitar eso. Claro, ahí antes de darle, y sigue la cosa así, antes de darle validez a una cosa de esta, pues tiene que pasar un examen. Ahora está el médico, claro. Sí. ¿Alguna pregunta?